¿Qué tal? Reciban un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación de la televisión pública comarcal del Condado de Huelva. Vamos a hablar desde de cerca un tiempo de entrevistas en el que tenemos una visita muy especial. Además tiene acto en Almonte, así que lo saludamos con mucho cariño como siempre. Vamos a entrevistar a Mario Jiménez como portavoz del Grupo Socialista, del Partido Socialista en el Parlamento andaluz. Bueno, gracias por estar aquí. Un placer estar aquí. Bueno, ya hacía algún tiempecillo, pero claro, es que las responsabilidades nos han mudado, ¿no?, de provincia. Claro, ahora tengo que estar más orientado evidentemente al trabajo en el Parlamento. Pero bueno, yo estoy en absoluta disposición de mi provincia, de los pueblos y ciudades de mi provincia, y hoy tengo la oportunidad de estar en Almonte hablando precisamente de pensiones, y por lo tanto surgió esta posibilidad y encantado de la vida. Muy bien, bueno, tendremos oportunidad por tanto también de contextualizar tanto el acto que celebran esta tarde de lunes como igualmente pues la temática que se va a abordar allí. En condiciones normales hubiéramos hecho un tiempo de opinión, como nos ha llegado esta entrevista. Nosotros la aceptamos y con muchísimo gusto, por supuesto, como siempre. La incluimos en un espacio de cerca y tenemos la oportunidad de hablar de una persona de la provincia de Huelva que está desempeñando responsabilidades de altísimo nivel. Mario, comentar precisamente y ahondar ahí. Si te parece, vamos a trasladar cómo está transcurriendo la legislatura en esa tarea y en esa responsabilidad tan compleja como es la portavocía del Grupo Socialista, que también, pues, por supuesto, también tiene esas responsabilidades de gobierno. Bueno, en tu trayectoria política, por ejemplo, ¿qué estás suponiendo esa responsabilidad? Bueno, esta legislatura, y no es la primera, ya la anterior también estuvimos en una situación en la que el gobierno no tenía mayoría absoluta, porque los ciudadanos votaron y decidieron un parlamento con una composición determinada. Y eso te obliga, como responsable del grupo parlamentario que sustenta al gobierno, pues te obliga a un esfuerzo extraordinario a la hora de conseguir que todo lo que se debate en el Parlamento, y se debaten cosas fundamentales, ¿no?, las leyes de nuestra comunidad autónoma, el control al gobierno, la iniciativa política que se lleva a los grupos, al final, para que prospere las cosas, para que salgan adelante, para que se puedan aprobar las leyes que están en el calendario legislativo, pues hace falta mucha mano izquierda y mucha capacidad de diálogo y de negociación para poder sacar adelante esta materia y conseguir los votos necesarios. El Parlamento de Andalucía tiene 109 diputados y el Partido Socialista tiene 47, por lo tanto necesitamos, hasta llegar a los 55, necesitamos sumar otros grupos parlamentarios para poder sacar las cosas. Yo creo que eso, más allá del esfuerzo que significa, pues también tiene un valor positivo si al final ese diálogo se traduce en estabilidad. Afortunadamente nosotros estamos consiguiendo, gracias a la iniciativa política del gobierno y al liderazgo de la presidenta y al trabajo que estamos haciendo en el Parlamento, que a pesar de no tener esa mayoría, sin embargo esta legislatura haya sido una legislatura muy estable. Hemos sacado adelante tres presupuestos cada mes, además de manera expansiva, yendo a las cuestiones fundamentales. De hecho, yo creo que en estos momentos somos una de las pocas comunidades autónomas que tienen aprobado presupuesto a estas alturas. Estamos en el mes de abril, hay muchas comunidades que no la tienen. Eso es una señal de estabilidad y yo creo que está siendo una buena legislatura para Andalucía. Queda por delante prácticamente un año todavía de trabajo. Queda elementos del programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones, que la presidenta quiere llevar a término y quiere que se cumpla el 100% del programa electoral, y quedan elementos también del pacto de investidura que alcanzamos en su momento para, después de 80 días de bloqueo, conseguir que la presidenta Susana Díaz, que era quien había ganado las elecciones de manera clarísima, no había otra alternativa, pero bueno, había partidos políticos que estaban bloqueando por hacer daño, impidiendo su investidura. Al final conseguimos un pacto de investidura y queremos cumplir también ese pacto de investidura, porque Susana Díaz es una persona que tiene en su palabra un patrimonio político fundamental y quiere cumplir con aquello con lo que se comprometió con los andaluces, y queremos a lo largo de los próximos meses hacer lo posible. Pero hay mucho diálogo, mucho debate, muy intenso en el Parlamento, que eso es bueno, pero fundamentalmente la característica yo creo que es la de la estabilidad. Bien, bueno, le preguntaba yo antes de grabar la entrevista a Mario Jiménez, con quien estamos dialogando, si va a haber adelanto electoral. ¿Cómo somos? Ya me ha hablado que queda un año de trabajo por delante, es decir, casi la respuesta va implícita.
Bueno, no hay ninguna necesidad. Andalucía tiene, como te decía, aprobar los presupuestos y además el Gobierno tiene la capacidad de ir sacando su agenda política, tanto en las decisiones que toma el Ejecutivo por sí mismo, y hay una producción legislativa muy importante, como el Parlamento, que es la temperatura de un Gobierno que tiene fortaleza y que tiene estabilidad. Si giramos la mirada hacia el Congreso de los Diputados, ocurre todo lo contrario, un Gobierno que está en una situación de debilidad absoluta, que es lo que le ocurre al Gobierno del Partido Popular, incapaz de sacar adelante su calendario político, su calendario legislativo, y claro, hay una situación de inestabilidad que está perjudicando, evidentemente, ¿no? En Andalucía la realidad es totalmente diferente, por algo será. Bueno, estamos trabajando muchísimo para hacerlo posible, pero fundamentalmente yo creo que es porque hay un liderazgo muy claro y la iniciativa política en los temas fundamentales lo tiene indiscutiblemente en Andalucía la presidenta de la Junta de Andalucía y su gobierno. Bueno, me comentaba también cosas que quedan por venir, ¿no?, en ese año, tanto del programa electoral del Partido Socialista como del pacto de investidura. ¿Cuáles serían algunas de esas áreas de trabajo? Cosas muy importantes que están en el calendario político: la ley de agricultura. En las próximas semanas el Consejo de Gobierno va a aprobar el proyecto de ley de agricultura para Andalucía, que, como comprenderá, es un proyecto fundamental para una comunidad autónoma que tiene un sector agrícola y agroindustrial tan importante como el nuestro. En las próximas semanas terminará su debate también la ley de cambio climático en Andalucía, que es una ley muy esperada en un territorio que además está amenazado por los efectos negativos del cambio climático, con un proceso de desertificación, desertización muy importante, sobre todo en la zona del Levante de nuestra comunidad autónoma, que además va a tener una trascendencia muy importante. Estamos en una comarca en la que los temas medioambientales evidentemente tienen una trascendencia muy grande. Pues Andalucía va a contar por primera vez con una ley de cambio climático. En muy poco tiempo se va a aprobar la ley para el emprendimiento en Andalucía, que convierte la posibilidad de iniciar un negocio no ya en una oportunidad, sino prácticamente en un derecho en Andalucía, y obliga a las administraciones a dar cobertura a aquellas personas, a aquellos andaluces que quieren poner en marcha su negocio. La ley del voluntariado dentro de muy poco. En fin, una cantidad de iniciativas políticas y de proyectos legislativos fundamentales. Y hay un tema esencial que está encima de la mesa, en el que nos estamos jugando el futuro de la autonomía, que es el de la financiación autonómica. La presidenta ha estado esta semana pasada en Moncloa, ha conseguido arrancar del presidente del Gobierno, que tiene un problema de inercia grandísimo. Para que Mariano Rajoy se mueve hace falta una cantidad de energía grandísima, porque él tiende al inmovilismo de manera natural, pero la presidenta, con su perseverancia, con su liderazgo, ha conseguido arrancar del presidente del Gobierno la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se va a discutir la financiación autonómica. Ese es el gran tema que está pendiente, porque en función de la financiación autonómica, los servicios públicos en Andalucía tendrán los recursos que necesitamos, la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, o no los tendrá. Y por lo tanto nos estamos jugando la autonomía, porque no hay autonomía política de verdad si no hay autonomía económica. Y este Gobierno ha estado mal financiando a Andalucía y nos deben más de 5.500 millones de euros. 5.500 millones de euros que no han venido a Andalucía, que habrán ido a otros territorios, y que no han financiado las políticas públicas en Andalucía. Eso ha provocado que cerca de 220.000 andaluces hayan desaparecido del mapa en términos de financiación de las políticas públicas por parte del Gobierno. Esa batalla, como comprenderás, es una batalla fundamental para los próximos meses. Entiendo. Bueno, precisamente antes de iniciar esta entrevista estábamos hablando del juicio de los ERES. Me gustaría también sacar este tema, bueno, porque tal y como marchan las cosas, ¿no?, algo tan prolongado, pues evidentemente también quisiera que desde el grupo municipal, desde el grupo socialista en el Parlamento nos hicieran una evaluación de cómo se está valorando hacia adentro, ¿no? Porque comentábamos, por ejemplo, como digo con anterioridad, que muchas veces en un juicio tan prolongados la condena ya va implícita, ¿no? Bueno, ese juicio, por el modo de hacerse, ¿no? Ese juicio que se ha abierto, que es lo que se ha llamado la causa política, en la que están compareciendo, ya lo han hecho los responsables políticos, con dos presidentes de la Junta de Andalucía, como Manuel Chávez y Pepe Griñán, que todo el mundo sabe que son dos personas honestas a carta cabal y que jamás
han hecho nada en contra del interés general ni para un beneficio propio, eso lo sabe todo el mundo. Es de alguna manera el colofón de toda una estrategia que un partido como el Partido Popular, que no ha tenido nunca un proyecto para Andalucía, convirtió en su única manera, su única forma para intentar llegar al gobierno en nuestra comunidad autónoma. Politizando absolutamente la justicia y judicializando la política, lo que no debe ocurrir absolutamente. En ese tema, como en otros temas, se está viendo que cuando se llega de verdad al momento del juicio, cuando de verdad esas personas a las que se ha acusado de esa manera, con una única intencionalidad de tipo político, y pueden explicarse y pueden dar sus argumentos, más allá del ruido que algunos han querido montar para intentar llevarse a través de los juzgados lo que no han conquistado en las urnas, pues las cosas se aclaran, las cosas no tienen esa dimensión, no estamos hablando de ese gran caso que ha pretendido montar el Partido Popular con la complicidad de algunos dentro y fuera de Andalucía para compensar no se sabe qué. Y yo creo que de las comparecencias de esos responsables políticos, la sensación en la opinión pública es que efectivamente se va confirmando pues que son personas que han actuado conforme a la ley, conforme a los procedimientos administrativos y a los procedimientos jurídicos dentro de la administración. Son personas que han actuado y que jamás recibieron una alerta de que no estuvieran actuando de manera correcta. Y yo creo que lo que tenemos que hacer todo al final es ser muy respetuosos una vez que se ha abierto un juicio. La política tiene que ser muy respetuosa con la justicia. Desear, evidentemente, que personas honestas salgan bien de ese procedimiento, y algo fundamental en un Estado de Derecho, que es respetar y pedir que se respete la presunción de inocencia. Bien. Bueno, estamos también con temas económicos. No quiero dejar pasar la ocasión en un programa como este, de cerca, en el que además nos gusta dar un tinte también subjetivo y un tinte pues cercano. Hoy estamos entrevistando a Mario Jiménez como portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía. Bueno, que le llegan de temas cercanos, de temas de Almonte, desde esa responsabilidad, digamos, tan importante, en la que indudablemente pues también se toman medidas y se generan acciones que tienen una directa influencia aquí. ¿Cuáles son los ecos que les llegan de los asuntos? Pues mira, te lo resumo de una manera muy importante. De nuevo, Almonte lidera una parte muy importante de la provincia de Huelva, como es la zona del Condado. De nuevo, Almonte es una referencia en términos políticos, en términos de iniciativa política, en términos de gestión. De nuevo, Almonte ocupa el espacio que le corresponde, que le ha correspondido históricamente en el contexto de nuestra provincia y de Andalucía, porque Almonte no es un pueblo cualquiera en Andalucía ni en España, no lo es. Es un pueblo singular y un pueblo importantísimo por muchas cosas. Y de nuevo, bajo el liderazgo de la alcaldesa de Rocío, Almonte vuelve a ser la referencia, que nunca tenía que haber dejado de ser y que durante el gobierno del Partido Popular evidentemente dejó de ser, ¿no? Almonte aparecía en los medios de comunicación siempre en negativo, porque no había un proyecto para este pueblo y para esta comarca. De nuevo, con el gobierno del Partido Socialista y de la alcaldesa, Almonte ocupa el espacio que le corresponde y que nunca debió olvidar. Y lo que me llega, pues de nuevo, una gestión brillante y una alcaldesa que se deja la piel por su pueblo, peleona, como tiene que ser, porque hay veces en las que la única manera que hay es echar arrojo para poder sacar las cosas adelante, y lo estamos viendo, por ejemplo, con los temas del temporal y con los daños que el temporal ha hecho en la playa, y como Rocío Espinosa se ha plantado en el Ministerio de Medio Ambiente con la directora general de Costa y ha llevado, cuando había al parecer una intención de que los daños parecía que solo se habían producido en una zona y que no había que responder a otra zona, pues la alcaldesa ha cumplido con su obligación, claro, y ha puesto al Monte y la agenda del Monte y las necesidades del Monte encima de la mesa. Yo creo que hay un trabajo magnífico a pesar de las dificultades. Una alcaldesa que desde el 1 de enero tiene su presupuesto en marcha, que en cuanto ha podido disponer de los medios los ha puesto al servicio del interés general de la ciudad, que está acometiendo obras importantes, que está en el calendario importantísimo que tiene Almonte alrededor del Rocío en los próximos meses, en los próximos años,
fin, yo creo que hay de nuevo una gestión como la que ha sido históricamente la gestión de los socialistas en esta ciudad. Bueno, más cuestiones. Estábamos hablando de lo importante que es la economía, es decir, contar con los recursos suficientes para poder tomar medidas. Y en ese aspecto, bueno, ya que le he pedido una mirada a lo cercano, ahora vamos a mirar el escalón superior, ¿no? Bueno, pues toda esa gran cantidad de noticias que está generando los presupuestos del Estado y lo que cabe esperar de ellos para nuestra zona. ¿Qué evaluación se hace, por ejemplo, desde...? Bueno, nuestra evaluación de los presupuestos son una evaluación malísima, son unos presupuestos desastrosos para Andalucía. Lo fueron ya el año pasado, en los que cayó la inversión un 37% para nuestra comunidad autónoma, y lo son de nuevo los presupuestos o el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno para el 2018. De nuevo estamos a la cola de la inversión, de nuevo somos Andalucía, de nuevo es la gran olvidada para el Partido Popular, de nuevo esa estrategia de castigo y de discriminación cruel que no se merece Andalucía por parte de un gobierno de la derecha, ¿no? Se nota que la derecha no conecta con Andalucía, ninguna de las derechas, ni la vieja ni la nueva, porque ese presupuesto, si sale adelante, va a salir con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos. Y tanto el señor Rajoy como el señor Rivera serán responsables y cómplices de ese maltrato hacia la comunidad autónoma de Andalucía. Son unos presupuestos donde no están los recursos para las pensiones que se merecen los pensionistas andaluces, donde no están los recursos para garantizar la ley de la dependencia y que las personas mayores y las personas dependientes en Andalucía puedan tener la cobertura y la asistencia que se merecen. No está el dinero para la educación, no está el dinero para la sanidad en nuestra comunidad autónoma, no hay dinero para las grandes obras que necesita Andalucía, y lo de Huelva ya en los presupuestos ya es la guinda, ¿no? Que tengamos que escucharle al Partido Popular, que ya yo creo que se ha quitado la careta, decir que Huelva se cae de los proyectos de la alta velocidad, es decir, que ya Huelva va a ser la única provincia de España que, teniendo una planificación para tener una línea de alta velocidad, de repente nos han borrado del mapa. Parece mentira que eso lo haga un gobierno con una parte de su territorio, con unos ciudadanos que forman parte de su país, que merecen mejor consideración y atención, pero lo que parece humillante es que haya algunos, como le ocurre al Partido Popular en la provincia de Huelva y en Andalucía, que ven eso y aplauden, o a los responsables de Ciudadanos que van a sacar adelante ese presupuesto, que cuando ven que eso se está haciendo con Andalucía se callan la boca y no son capaces de levantar la voz en defensa del interés general de Andalucía. Al final, sea derecha vieja, sea derecha nueva, la derecha con Andalucía siempre la vara, siempre el castigo, siempre la discriminación y siempre perjudica los intereses de esta tierra. Bueno, vamos a traernos en la parte final de esta entrevista que estamos manteniendo con Mario Jiménez, desde la perspectiva del Partido Socialista, evidentemente. Bueno, vamos con el acto, ¿no?, que celebra en la tarde del lunes acerca del futuro de las pensiones. La verdad es que es un tiempo complicado, ¿no?, porque bueno, todos los negocios, ¿no?, tienen su licitud, pero sí es verdad que estamos en tiempos de seguros privados, ¿no?, en pensiones, seguros privados en sanidad, y bueno, pues para quien se cree lo público, entiendo, son tiempos duros. Son tiempos difíciles, porque además en las pensiones habíamos conseguido, después del Pacto de Toledo, preservar el ámbito de protección de esa política tan importante, que al final es como un pacto generacional. Las pensiones son un pacto generacional. Los que estamos en activo trabajamos y con nuestras cotizaciones pagamos las pensiones de los que han estado trabajando durante muchos años y que han permitido sacar adelante nuestro país en las últimas 3-4 décadas. Y ese ámbito de discusión sosegada, de acuerdo, en el que estaban todos los partidos políticos del arco parlamentario, donde estaban los sindicatos, donde estaba el gobierno, y sin estridencia, mediante el diálogo y el entendimiento, se consiguió preservar, poner en marcha un sistema de pensiones único en el mundo, que es la envidia, ha sido la envidia del mundo entero. Se consiguió activar el Fondo de Garantía de las Pensiones, de reserva, precisamente porque se intuía, y el presidente Zapatero en eso fue especialmente atento y lo dotó con más de 65.000 millones de euros. Cuando en España, previo a la crisis, había recursos, decidió dotar ese fondo por lo que pudiera venir. Menos mal que el presidente Zapatero
garantizó esos 65.000 millones de euros, porque si no, hace muchos años que hubiéramos tenido un problema muy serio para pagar las pensiones. Todo ese ámbito de acuerdo y de diálogo alrededor de las pensiones la rompe de manera unilateral el Partido Popular en el año 2013. Aprueba una reforma de las pensiones con la excusa de la crisis, que conecta con una reforma que había aprobado en el año 2012, que es donde está la raíz de todos los males, que es la reforma del mercado laboral, que convierte el mercado laboral en España en un mercado de ganado, y los trabajadores en personas sin derecho, sin protección por la negociación colectiva, con una precariedad terrible, con salarios de miseria, creando una nueva condición, que es que son las de los trabajadores pobres, que no cotizan, y si no hay cotizaciones, porque los salarios son bajos, porque las condiciones laborales son lamentables, porque se contrata a la gente por horas, en vez de contratar a jornada completa, aunque algunos están trabajando a jornada completa, no hay cotizaciones. Y si no hay cotizaciones, ese círculo virtuoso por el cual los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los trabajadores de ayer se quiebra. Pero ha sido toda una programación. Primero se hizo la reforma laboral y después se ha hecho la reforma de las pensiones. ¿Por qué? Pues tú lo decías, efectivamente, porque hay un negocio infinito detrás de las pensiones. Los planes privados de pensiones son un negocio infinito, que cada uno, si quiere ahorrar de esa manera y garantizarse en el futuro un complemento a sus pensiones, lo puede hacer. Pero no pueden sustituir a un sistema público de pensiones que tiene que garantizarle a todos los trabajadores una renta para poder vivir con dignidad, que es la palabra que se le ha olvidado al gobierno de España a la hora de dirigirse a las personas mayores. Y al último que se le olvidó fue al portavoz Hernando, que riñó ayer a los pensionistas y que le pidió que salieran a agradecerle a la calle, a manifestarse, para darle las gracias al gobierno porque había planteado una subida de las pensiones mínimas del 3%. O había planteado no se sabe qué mejora fiscal, por cierto, que no afecta al 70% de los pensionistas en Andalucía, que no cobran 12.000 euros, que ya quisieran tener de pensiones 12.000 euros. Eso es lo que se ha quebrado. ¿Nosotros qué pedimos? Pedimos que se vuelva al consenso del Pacto de Toledo, lo primero. Que las pensiones no sean objeto del pim pam pum, sino que se lleve un ámbito de discusión sosegada como ha sido históricamente el Pacto de Toledo. Segundo, que se marque un sistema de referencia para la revalorización de las pensiones que conecte con el coste de la vida. Si el IPC sube, las pensiones tienen que subir. Así ha sido siempre, hasta que llegó Mariano Rajoy. Y tercero, igual de importante, que empiecen a tomarse las decisiones en el mercado laboral para garantizar que haya condiciones de trabajo dignas, salarios dignos, que es la única manera de que pueda haber cotización a la Seguridad Social, y que se tomen otras medidas de protección a la familia. No puede ser, en un país que no cuida a sus familias, no puede tener garantizado un sistema de pensiones, porque la natalidad se va a volver en contra. Nosotros tenemos la peor natalidad de Europa en estos momentos. Necesitamos que se incorporen efectivos a la actividad productiva y al mercado de trabajo. Pero claro, si no hay dependencia, si no está garantizada la educación pública, si no está garantizada la sanidad pública, si no hay unas condiciones de trabajo, ¿quién se pone a tener hijos? Entonces hay que empezar a tomar medidas ya, de manera inmediata, porque las medidas que hoy se toman en las pensiones empiezan a dar su fruto al cabo de unos cuantos años, al cabo de 6, 7, 8 años. Y este gobierno, como te decía antes, como caracteriza a su presidente, está cruzado de brazos con muchas cosas, pero de manera especialmente lacerante hacia millones de trabajadores que han dejado la mejor de su vida en sus puestos de trabajo para sacar a España adelante. Lo que está haciendo Mariano Rajoy con los pensionistas no tiene nombre, y se le pregunta y no sabe qué responder, no sabe qué hacer. Bueno, estamos prácticamente en el final, además ya he requerido prácticamente, como digo, en el acto de la Casa del Pueblo, de la sede del Partido Socialista de Almonte. Bueno, quizá una pregunta de carácter más personal. ¿Cómo ha ido variando la política y su trayectoria en la política con el tiempo? ¿Cómo va variando la política? Ha comentado antes, por ejemplo, los nuevos partidos. Bueno, también hay nuevas circunstancias, porque la verdad es que, ¿verdad? Sí, desde el inicio de su carrera política han cambiado mucho las cosas. Yo he tenido la suerte de trabajar en el ámbito local. Yo fui concejal de mi pueblo, además concejal de la oposición, que se aprende tela de concejal de la oposición. Evidentemente estuve trabajando durante muchos años también en la política provincial, y ahora he tenido
o tengo la oportunidad, por la confianza de la presidenta de la Junta de Andalucía, de estar trabajando en el grupo parlamentario, ¿no? Y circunstancialmente también me he tenido que ocupar del ámbito federal de mi partido durante unos meses, que ya terminaron, se celebraron las primarias y bueno, todo aquello terminó, ¿no? Al final la política tiene mucho que ver con la condición humana. De hecho, yo creo que es de las tareas en las que se ve con más claridad la condición humana. Y la política así, o cuando se habla de la clase política, que es un término que a mí me resulta especialmente desagradable, no existe, no es verdad que exista la clase política, porque cuando uno ve a los concejales y a los alcaldes en sus pueblos en medio de una dificultad terrible, sacando adelante, muchos de ellos sin cobrar un duro o cobrando 2 pesetas, en medio de unas dificultades terribles, implicados hasta arriba por su pueblo, echando más horas que un reloj para sacar adelante a su gente, tú dices, eso es una clase política, eso no es una clase política, eso es una condición de alguien que ve en el servicio público la mejor manera de servir, ¿no? Y yo lo que veo es eso. Yo me he encontrado en la política local gente que merecía la pena y gente que no merecía la pena. Y en la política federal me he encontrado exactamente lo mismo, de mi partido y de otros partidos. No vayamos a pensar, yo no soy tan maniqueo como para pensar que todo el mundo que está en mi partido son los buenos y los demás están en otro lado. No, porque como te decía, eso tiene que ver con la condición humana y hay de todo. Pero la mayoría, eso sí me parece muy importante dejarlo claro, el 99,9% es gente muy trabajadora en todos los partidos y gente muy honrada en todos los partidos. Bueno, le hemos sacado una sonrisilla y todo al final a Mario Jiménez como portavoz del Partido Socialista. La verdad es que cuando también uno está de este lado, no te das cuenta de que representar a tantas y tantas personas también constriñe el gesto. No es fácil, no es fácil, porque evidentemente tras la voz de uno hay mucha representación. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, lo esperamos siempre. Muy bien, cuando gracias. Ya algún tipo de convocatoria en la que tenga la oportunidad de estar, pues estaremos también nosotros encantados de recibirle, de hacer alguna entrevista de carácter más opinativo o también, bueno, pues más personal. Hoy hemos hecho un poquito de todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.